Salve María, estimados amigos, yo soy aquí el Padre Alberto Arcos Pérez de los Heraldos del Evangelio. Estamos en el programa Flashes de Santos. Hoy vamos a ver al gran teólogo, al gran santo, profesor de Santo Tomás de Aquino, que se llama San Alberto Magno. Se le llamaba en su época el doctor universal por todo lo que él sabía. Como decíamos, hoy vamos a ver algunas flashes de San Alberto Magno. Él era de una familia noble de Baviera, en plena Edad Media, por el año 1200, fin de 1200, o sea, siglo XIII, por lo tanto alemán. Y él fue a Padua, en Italia, a estudiar ciencias liberales, filosofía, etcétera, literatura. Y ahí él sintió hablar de un beato dominico que se llamaba el Beato Jordán. Él quiso verlo y asistió a una de sus conferencias y quedó encantado. Y ahí él quiso ser también dominico. Y entra en la orden dominicana y lo mandan a Colonia, allí a estudiar, etc. Y ahí él era de una sabiduría, de una memoria tan grande que pronto se hizo profesor de teología. Él, además de teología y filosofía, había estudiado botánica, zoología, meteorología, cosmografía. Y por eso le llamaron en su época el doctor universal. Y su fama se extendió por toda Europa de la sabiduría que él tenía. En ese tiempo está un joven que quería ser religioso y había había sentido hablar de San Alberto, que se llamaba Santo Tomás de Aquino, el Aquinate, y él rezaba para conocer a San Alberto. Y ahí, él entra también Santo Tomás en la orden de los dominicos y tiene la gracia de ser alumno de San Alberto Magno. Y San Alberto era humilde, era contemplativo, lleno de admiración, veía las cualidades que tenía Santo Tomás y cómo era una inteligencia y una sabiduría superior a la de él, y él siempre estaba admirando toda esa sabiduría de Santo Tomás de Aquino. Ellos se hicieron tan amigos que San Alberto, cuando escuchaba hablar de Santo Tomás, se emocionaba, le caían lágrimas, porque Santo Tomás murió muy joven, murió con unos 42 años, y San Alberto murió mucho más tarde, y cuando hablaban de Santo Tomás, San Alberto se llenaba de lágrimas sus ojos. Pero ¿de dónde sale toda esa sabiduría de San Alberto? Se cuenta que cuando era joven él no gustaba del estudio, y a tal punto que quiso huir del colegio. Y en eso una imagen de Nuestra Señora toma vida y le dice: San Alberto, ¿por qué huyes del colegio? ¿Por qué no me pides a mí la sabiduría que tú necesitas? Y yo te voy a dar toda la sabiduría. Y para que tengas claro que esa sabiduría fue dada por mí, un tiempo antes de tu muerte, yo voy a recoger toda esa sabiduría. Y fue así que la Virgen le dio toda esa sabiduría. Unos años antes de morir, 2 años antes de morir, él pierde la memoria. Y él
queda como un monje más, etcétera, santo, viviendo en la contemplación y en la oración. Entonces, sigamos el ejemplo de San Alberto Magno, que todo lo que tenemos de bien en nuestra alma viene de Dios, viene de la gracia. Nosotros, la única propiedad nuestra es la miseria, es el pecado. Entonces agradezcamos a Dios todos los bienes que nos da continuamente, bienes espirituales y bienes materiales. Y devolvamos a Dios todo eso que Él nos dio. No seamos ladrones de Dios, sino que seamos restituidores de Dios. Todo, si nos alaban por alguna cosa bien buena que hemos hecho, bueno, traslademos esa alabanza a Dios, que es la fuente de todo bien. Para terminar, les dejo la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.